Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam. El último texto compartido fue el siguiente: oh Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. Fue el texto último compartido en el amanecer de ayer y que centraba el método, o sea, la recordación del Señor y esta recordación centrada en el aspecto personal o la concepción, el concebir, el comprender, el aceptar que Dios tiene también un aspecto personal, un aspecto localizable espiritualmente, un aspecto que se puede describir perfectamente, pues está lleno de detalles, no solo de detalles captables desde el punto de vista de la forma, etcétera, sino de detalles en cuanto a cualidades que se revelan también en la relación o vinculación personal con el Señor. Y aquí es donde se separa, por decirlo así, aunque en verdad no se separa, se separa producto de la ignorancia, pero no se separa la concepción personalista de la impersonalista. En verdad, la verdad absoluta está constantemente manifestándose en esos dos aspectos. Constantemente está irradiando su impersonalismo o su presencia total, que es a lo que llaman el Brahman, y constantemente también está participando y mostrándose en su aspecto personal. No se pueden separar. Lo que pasa es que unos tienden a quedarse con un aspecto, el otro con el otro, y allí se pasan la eternidad discutiendo, pero en verdad los dos suceden al mismo tiempo, porque los aspectos del Señor no son alternativos. No es que un ratico es esto y un ratico es aquello. El Señor lo es, sus aspectos, o es sus aspectos todos al mismo tiempo. Eso no se puede concebir porque hay aspectos que parecen irreconciliables, que parecen que se oponen uno al otro, pero esa oposición es un producto de nuestra interpretación lineal de la mente, donde los opuestos no se reconcilian, pero en el Señor no hay nada opuesto. En el plano de naturaleza espiritual, que es el plano original, no hay nada opuesto, no existe nada que sea el opuesto de lo otro. No existe la famosa dos caras de la moneda, donde si cae una boca arriba no cae la otra. En el Señor, por decirlo así, las dos caras de la moneda caen siempre boca arriba. Eso es inconcebible para la mente, pero en la cuestión espiritual es así. Un asomo, una cercanía a esta está tratando de dar desde el punto de vista teórico la física cuántica, donde todo está siendo al mismo tiempo, pero ahí están encaminados en buen camino, pero todavía falta tramo por andar, puesto que no pueden casi demostrar mucho esa teoría, pero van en buen camino. Entonces el Señor es personal y es impersonal al mismo tiempo y 100%, y el sabio perfecto, el perfecto devoto del Señor, que es sabio y devoto al mismo tiempo, puede comprender eso. Entonces por eso termina con toda discusión entre lo impersonal y lo personal y realiza ambas cosas al mismo tiempo.
realiza las actividades de intercambio amoroso con el Señor personal y al mismo tiempo comprende su expansión o presencia impersonal. Entonces acá el método que está recomendando Sukadeva Goswami es la recordación del Señor de manera o de su aspecto personal. ¿Por qué la recordación personal y por qué no la recordación impersonal? Porque lo impersonal, siendo abstracto totalmente, no se puede recordar. O sea, lo impersonal no puede recordarse, no puede traerse a la memoria a manera de detalle descriptivo porque no tiene detalle descriptivo. Es simplemente una totalidad indescriptible, donde no se distinguen partes, no se distinguen cualidades, es pura presencia y es pura potencia. Entonces no se puede ubicar la atención en nada, porque la atención necesita de algún detalle específico para anclarse y ubicarse. Y esa posibilidad solo está presente cuando observamos al Señor desde su concepción personal, y esa es la utilidad una de las utilidades de la concepción personal. Entonces decía el texto que mediante ese sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, es supremamente bueno. O sea, Dios es supremamente bueno, siempre es bueno. Esto es un problema porque comprender lo supremamente bueno de Dios entra en contraste muchas veces con las traducciones, las interpretaciones y los discursos viciados de gran parte de los religiosos del mundo, incluyendo los grandes líderes religiosos. En gran parte, por tal de defender las doctrinas que ellos siguen, muchas veces caen en una interpretación reveladora, o sea, que revelan a un Dios hostil, a un Dios castigador, a un Dios esto, un Dios aquello, ¿verdad? Y la concepción de los Vedas en su profundidad es que el Señor es supremamente bueno. Esto ha pasado mucho también con el Islam y los musulmanes en sus diferentes grupos y vertientes. También ha pasado con muchos grupos de cristianos que se fijan en aspectos donde supuestamente las escrituras muestran a un Dios terrible, y ellos se gozan de ver y de saber que ese Dios es castigador de aquellos que no deciden o que deciden simplemente tomar rumbos diferentes a lo que estos practicantes religiosos han tomado. De hecho, algunos líderes místicos del Islam, sobre todo en el medioevo, hablaron sobre este aspecto y dieron significados de palabras que traducían como malo, malvado, etc. Dieron y explicaron cómo esas palabras pueden ser traducidas de otros modos que no tienen nada que ver con esos significados, y por tanto ellos rebatieron y un poco negaron esa tendencia viciada de cualidades malas en Dios, y se buscaron, por supuesto, problemas serios con grupos religiosos y con autoridades, porque al parecer el ser humano en su mayoría, cuando carece de verdadero acercamiento a Dios, entonces empieza a construir un Dios que es reflejo de sus propias carencias de personalidad. O sea, construyen al Dios, moldean al Dios que ellos necesitan, y no se encargan de describir al Dios verdadero, puesto que no pueden acceder a Él. No se puede acceder a Él sin el corazón estar purificado. Entonces, ¿qué se hace? Se crea un Dios. Me hace recordar, por ejemplo, en la historia del pueblo judío, cuando Moisés sube a la cueva durante 40 días para supuestamente encontrarse con el Señor, y entonces el pueblo abajo, ya cuando el tiempo fue pasando, el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, el hermano de Moisés: construyenos un Dios, porque ese Moisés se está tardando demasiado. O sea, construyenos un Dios que nos guíe. Incluso lo amenazaron, y así fue que después Aarón, que era orfebre y que era escultor, diseñó un becerro de oro. O sea, construyó el
el primer ídolo registrado en el pueblo de Israel o construido por el pueblo de Israel según la tradición judía. O sea, construyeme un Dios. La incapacidad de poder sentir la presencia real del real Señor entonces lleva al ser humano a inventarse sus propios señores y a diseñar todo un protocolo de culto que sin lugar a duda va a ir dando realidad y fortaleza a esos dioses inventados, e incluso va a manifestar ciertos supuestos milagros hasta un límite, por supuesto, pero la prueba definitiva está en que ninguno de esos inventos va a sobrepasar la gran disolución de la creación material. Cuando la disolución ocurre, todo eso se va a desvanecer junto con sus creadores e inventores. Pero volvamos al punto, el Dios supremamente bueno. La mente y mucha gente también va a defender la idea de un Dios que tiene aspectos vengativos, pero esa idea no tiene sustento en la Escritura. La morada del Señor es una morada supremamente buena donde no tiene cabida absolutamente nada que no encaje con lo supremamente bueno. Esto supremamente bueno no es lo que consideramos bueno nosotros. Lo que es bueno para nosotros, lo que es rico para nosotros, lo que es gozoso, porque esas ideas cambian de persona a persona. La idea de supremamente bueno es la idea de supremamente bueno en manera y en modo pleno, que es lo supremamente bueno que caracteriza a Dios. Entonces, adentrarse uno sinceramente al encuentro de Dios significa chocar necesariamente, poco a poco, con muchas concepciones, incluso algunas bien acomodadas que la mente tiene o que hemos dado cabida en nuestra existencia porque nos gustan. Si hay una persona que nos hizo algo que no nos gustó en el pasado, entonces nos gusta cultivar la idea de que ya Dios en su momento la castigará. Esa idea le gusta a tanta gente, le gusta recrearse en la esperanza. Ellos están hechos un desastre, están enfermos, están no sé qué, pero su esperanza les da, por decirlo así, cierta alegría al saber que las Escrituras dicen que en algún momento Dios castigará a esos malvados que le hicieron sufrir. Eso es así, y quién sabe cuántos de nosotros en algún momento también de inmadurez no hemos pensado también en ese deseo vengativo, ya sea por dolor, por momentos de sufrimiento supuestamente causados por otros, o porque otros han causado dolor o sufrimiento a nuestros supuestos seres queridos. El problema está que siempre existe la posibilidad de que se asome en nosotros un cierto agrado por los aspectos de interpretación negativa acerca de Dios. Pero con todos esos aspectos se va entrando en conflicto en la medida que uno se va sinceramente desvistiendo literalmente desde el punto de vista mental, conceptual, de creencia, etcétera, etcétera, para irse acercando al gran novio, para irse acercando al amoroso. El proceso de purificación implica contrastar con todas esas cuestiones. Derribar los ídolos, derribar los conceptos de Dios que nos hemos construido e ir al encuentro completamente vacíos, completamente, literalmente desnudos al encuentro, hechos a la manera del ser simplemente, el ser consciente y atento, ir al encuentro, al descubrimiento de ese famoso Dios, libre de toda idea, libre de toda preconcepción. Por tanto, esto va a traer ciertos choques también con doctrinas, con tendencias religiosas, instituciones, discursos, líderes, traducciones de ciertos libros, y va a llevarnos a tomar una decisión, la decisión de qué queremos hacer. O seguir tratando de encajar con los moldes aceptados y aceptables, popularizados de la mayor parte de las doctrinas y las cuestiones para no buscar ruido en nuestras vidas, o simplemente ser sincero y coherente con la inclinación del corazón y caminar con la certeza de que el encuentro, si lo hacemos con sinceridad, va a suceder. Eso es una decisión personal a su momento de cada cual. Esto no significa un llamado a una rebeldía contra la doctrina.
las doctrinas son necesarias, los caminos son necesarios, las instituciones son necesarias. Es necesario algo que nos vaya brindando ciertas pistas de avance, pero en la medida que vayamos siendo sinceros, llegará un momento en que tendremos que tomar una gran decisión en nuestra vida, si es que queremos encontrarnos con el verdadero Dios y no seguir lidiando con los moldes de diferentes dioses que la propia civilización y nuestra propia necesidad interna mezquina nos ha construido. Entonces, esto, recordarlo siempre, supremamente buena. La forma del Señor, supremamente bueno. El nombre del Señor también es su forma, pero es su forma en forma de sonido, en forma de vibración, así que también esa forma es supremamente buena. Las historias, las enseñanzas, los actos, las palabras, todo eso son formas del Señor, porque son formas de revelarse el Señor, así que por tanto también son supremamente buenas y no puede haber en ellas ni la más mínima partícula de ignorancia, oscuridad, maldad, desamor, absolutamente nada. Entonces, estar crecientemente en la presencia de esas formas supuestamente no, sino completamente buenas, entonces significa estar en la creciente presencia consciente, esto es importante, consciente, ejercitable, estimulable de lo bueno. De lo bueno, no de lo que consideramos bueno, no, sino de lo que para Dios es bueno. El texto número 22 dice: el afortunado rey Parikshit, continuando con sus preguntas, dijo: oh Brahmana, por favor, describe con todo detalle cómo y dónde hay que colocar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las sociedades que haya en ella. Evidentemente viene una pregunta inteligente, porque Sukadeva Goswami le ha dicho: concentra tu mente en la forma personal del Señor y dedícate a meditar en ella, en esa forma supremamente buena, y de ese modo podrás encontrar refugio constante. Entonces Maharaj Parikshit, que era un rey y un hombre inteligente, se da cuenta que la mente es un poco inquieta y le pregunta. Esta misma pregunta ya la hizo Arjuna a Krishna en Bhagavad Gita. Le dijo: controlar la mente es más difícil que controlar el viento, así que dime cómo puedo hacerlo. Entonces aquí Parikshit hace la misma pregunta. Dice: describe con todo detalle cómo y dónde, o sea, de qué forma y en qué lugar hay que colocar la mente, y dónde hay que concentrarla, dónde hay que colocarla, y cómo se puede fijar el concepto. Esto significa cómo se puede fijar también la mente en el aspecto personal del Señor. ¿Cómo puedo lograr eso en medio de esta mi vida cotidiana? Las preguntas y las recomendaciones siempre entre los sabios, los devotos y el Señor siempre responden a una circunstancia determinada, aunque dentro de sí tienen la semilla de la generalidad, pero siempre también las vamos a ver en un marco histórico concreto. Entonces dice: de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las sociedades que haya en ella. Esto de eliminar todas las sociedades es un proceso también progresivo. A veces las personas van con la falsa expectativa: voy a comenzar a practicar algo porque se van a eliminar todas las sociedades, y están pendientes, llevando una en cuenta, midiendo en cuenta las supuestas sociedades día tras día, a ver si se eliminan o no. Y entonces ese tener en cuenta, ese llevar en cuenta, ese prestar atención a las sociedades y no al proceso, eso entorpece al propio proceso. Es como cuando oramos a Dios para una cierta petición, y oramos y le estamos pidiendo insistentemente algo, y entonces si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que colocamos más nuestra atención en el pedido y su contenido que en la propia presencia amorosa de Dios. Es como cuando usted está conversando con una persona y centra más su atención en la conversación que en la propia
persona que en el disfrutar de la propia persona. La verdadera oración, la verdadera contemplación también del Señor implica que incluso tu petición deja de ser lo protagonista, porque no es lo más importante es que estás teniendo la suerte, si es que la estás teniendo, de encontrarte con esa persona. El encuentro siempre es lo más importante, no es lo más importante lo que tú tienes que decir en el encuentro. Lo que tienes que decir en el encuentro, con el tiempo te vas a dar cuenta, es irrelevante. Lo más importante es el encuentro, ejercitarte en la conciencia del encuentro, lamentar el que no pueda sentir ese encuentro y eso es lo más importante, desearlo, anhelarlo, buscarlo, crecer en ansiedad por ese encuentro. Ahora recuerdo un fragmento del texto conocido como Chaitanya Charitamrita, que es una de las tantas biografías de Chaitanya, el avatar dorado, donde Krishna Kaviraj Goswami narra que, el señor Chaitanya en un momento determinado fue a dar un recorrido por el sur de la India, a visitar lugares sagrados, y entonces los habitantes de Jagannath Puri, que era la ciudad donde él se estaba hospedando, se dice que los devotos puros de allí se quedaron completamente ansiosos y sumergidos en el extrañarle y en la nostalgia. Y dice que cuando esa ansiedad de extrañamiento, de extrañarle, fue lo suficientemente intensa, entonces el señor Chaitanya sintió la tentativa de regresar a Jagannath Puri. Estamos hablando de una época, siglo XVI, donde no había internet, no había correo electrónico y los devotos tampoco tenían la manía de enviar mensajeros. Además, quién sabe por los rumbos que andaría el señor Chaitanya. Pero, al parecer, la ansiedad sincera en sus corazones, reunidas todas sobre una misma personalidad del señor Chaitanya aceptado como avatar del Señor Supremo, esa nostalgia, esa ansiedad por el encuentro o el reencuentro con Chaitanya hizo que Chaitanya respondiera al llamado. Dios es obligado, entre comillas, por el amor, por la fuerza del amor, a presentarse ante su devoto. Por eso la cuestión se reduce al deseo sincero, el cultivo, el deseo sincero, pero ese cultivo, el deseo sincero, no puede ocurrir si antes no vamos también cultivando la comprensión de la existencia del Señor, de la grandeza del Señor y de cómo el Señor es la única verdadera solución para la propia existencia de toda entidad viviente. He ahí la solución perfecta, completa y definitiva. Cuando eso se va comprendiendo con tiempo y las buenas compañías y la propia gracia del Señor, entonces es que se puede sentir el deseo ansioso verdadero. Uno se pone ansioso por sentir la presencia de Dios, por sentir de nuevo de modo consciente la presencia de Dios. Uno quiere saber qué es esa presencia, sentirla. Ya no por curiosidad, ahora por una necesidad profunda, por una certeza profunda de que no hay ninguna otra solución para sí mismo. Y esa ansiedad generada por la propia sinceridad, ese es el método ideal que hace que a su debido momento el Señor se nos revela y también hace que nos vayamos purificando complementariamente. Ningún método de purificación inventado por la humanidad puede funcionar tanto ni puede funcionar tan certeramente como el método de ir sintiendo una creciente ansiedad por la presencia del Señor, por el encuentro con el Señor, y a la misma vez esa ansiedad tiene que ir acompañada de la paciencia. No se puede violentar el encuentro, simplemente hay que desearlo, hay que llorarlo, hay que quererlo, hay que anhelarlo. Esa es la cuestión. Entonces por acá Maharaj Pariksit le pregunta eso: ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo fijar la mente? Sukadeva Goswami, dice el texto 23, Sukadeva Goswami respondió: uno debe controlar la manera de sentarse. Vamos a recordar que de nuevo vuelve al método de la época. Uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el control de la respiración
y controlar así la mente, o sea, calmar la mente y los sentidos. Y con la inteligencia dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como Virat Rupa. Controlar la manera de sentarse, o sea, controlar, aquietar el cuerpo, significa eso. Controlar la manera de respirar, aquietar la respiración y entonces calmar la mente. O sea, es aquietarlo todo, calmarlo todo, el primer punto, y después entonces dice dirigir la mente. ¿Por qué el calmar y por qué el dirigir después? Es porque si no se calma primero, no se puede dirigir, no se puede reorientar. No se puede reorientar un océano perturbado. Hay que esperar que se calme y después ver cómo se encausan sus aguas. Entonces dice que dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Virat Rupa, o la forma universal del Señor. En verdad el Señor no tiene forma universal material porque el Señor es totalmente espiritual, pero por una cuestión didáctica, de facilismo para la comprensión y la concentración de la atención, en los Vedas se utiliza el término Virat Rupa o forma material universal como aquella comprensión de que toda la creación conforma el cuerpo del Señor. Eso lo es en cierto modo, o sea, es real en cierto modo, porque la creación está constituida de energía material y la energía material es una de las energías del Señor, así que la creación en cierto modo es el cuerpo del Señor. Pero por otro lado no lo es, porque la creación es material y el Señor es totalmente espiritual. Pero sin embargo, apelar a esta cuestión de que toda la creación está encerrada en un gran cuerpo universal, al cual se le llama en sánscrito Virat Rupa, y ese cuerpo describirlo con ciertas características ayuda al practicante a ubicar su atención o su mente no en el vacío, sino en cuestiones localizables, mientras que logra a su debido tiempo el acceso a la cuestión espiritual. Necesita ya de antemano una presencia del Señor localizable. Esa es la importancia de las deidades para los que usan deidades, la importancia de diferentes atributos, etcétera, etcétera. Ir localizando la atención hasta tanto se dé el paso necesario hacia una conciencia trascendente. Entonces el Virat Rupa es concebir a toda la creación como parte del Señor y como diferentes partes del gran cuerpo o del supuesto gran cuerpo universal que, repito, no está, pero es necesario concebirlo como si sí estuviera. En el propio Bhagavad Gita, Arjuna concibe y el Señor le permite ver ese famoso cuerpo universal, que de hecho le suena terrible a Arjuna, muy grotesco, muy, ¿cómo se dice? Muy poco hermoso, a tal punto que Arjuna dice: aparta de mí esa visión y devuélveme tu forma agradable y la forma bonita, ¿verdad? La que todo el mundo desea. Entonces dice, colocando tu atención en ese Virat Rupa, en la forma burda del Señor Supremo o en la concepción materialista sobre Dios. Continúa diciendo, toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta desde una concepción material, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultantes. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por 7 elementos materiales, es el objeto de la concepción Virat. En este aspecto, más adelante, el Srimad Bhagavatam, para facilitar este tipo de atención, empieza a comparar ciertos detalles de la creación con detalles del cuerpo del Señor. Empieza a decir que los bosques son como los vellos del cuerpo del Señor, que los ríos y riachuelos son como sus venas, que las montañas son como esto, que sus dientes son como aquello. ¿Y eso a qué ayuda?
ayuda a que aquel practicante que se afiance, que se siente identificado con esa forma, pueda constantemente recordar al Señor. Porque ve un río y automáticamente siente que ese río es como una de las venas del Señor, porque ve un árbol y siente que ese árbol es como uno de los vellos del cuerpo del Señor, porque ve esto y siente que aquello, porque ve la luna y el sol y siente que son los ojos del Señor, y entonces ayuda a ubicar en una primera concepción al practicante en una recordación del Señor. Volvemos a mencionar algo importante, no es una recordación directa porque nada de eso realmente es el Señor, puesto que el Señor es espiritual, pero sí ayuda a ir dirigiendo regularmente y constante y diariamente la atención en un ejercicio de recolocación en la presencia de Dios. Este ejercicio se supera después se sigue sintiendo Dios en la creación, pero ya no por sus formas de la creación, sino por el propio sentir de la propia fuerza que habita en el interior de la creación, pero es bueno ir progresando, al menos en los casos que se requiera, de esta manera. Vemos que el progreso es didáctico, debe ser dialéctico, pedagógico, debe ser de etapa en etapa, que van cambiando sucesivamente y no debe ser violado. Pero vemos aquí la gran pedagogía védica, cómo va conduciendo. Entonces le está diciendo, mira, coloca tu atención, calma a tu cuerpo, calma tu mente, tu respiración, y entonces comienza a centrar tu atención en la manifestación, en la creación toda, y ve encontrando allí cada una de las partes del Señor. O sea, de nuevo vuelve el mismo método, el Señor como objeto de meditación, ya sea concebido de una manera o de otra. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, luz divina, para que podamos ir comprendiendo todos estos asuntos y abriendo nuestro corazón y dejando atrás las interpretaciones de la mente. Que tengamos todos un buen día. Hare Krishna, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.